Bienvenidos a este nuevo módulo de macroeconomía. En esta ocasión vamos a ver los casos extremos del modelo ISLM. Para eso vamos a considerar que la curva LM, en lugar de tener pendiente positiva, va a ser horizontal en el caso de la trampa de liquidez o vertical en el caso clásico. Vamos a tener en cuenta entonces en qué ocasiones se presenta cada uno de estos casos y los efectos que tiene una política monetaria y una política fiscal en los diversos escenarios. La forma que va a adoptar la curva LM va a depender del valor que tome el parámetro H, que mide la sensibilidad de la demanda de dinero a los cambios en la tasa de interés. Comencemos entonces por el caso de trampa de liquidez. En este caso vamos a ver que se da en una situación en la que la tasa de interés es muy baja. De esta forma, a los agentes se les genera una preferencia absoluta por la liquidez, por lo que está preparado para quedarse con cualquier suma de dinero que se ofrezca. De alguna manera, lo que explica esta conducta tiene que ver con que a una tasa baja, tener dinero inmovilizado tiene un alto costo de oportunidad mayor al rendimiento de quedarse con el efectivo. Este comportamiento entonces se va a reflejar en una demanda de dinero perfectamente elástica, donde H tiende a infinito. Por lo tanto, en este caso la curva LM va a ser horizontal y las variaciones en la cantidad de dinero no la van a desplazar. Veamos en primer lugar la política monetaria. Tenemos entonces una LM horizontal, donde tenemos un punto de equilibrio inicial y cero de producto y de tasa de interés. Una expansión de la oferta monetaria aumenta los saldos reales, y dado que la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés no tiene ningún efecto sobre el mercado de dinero, es decir, H tiende a infinito, no es posible reducir la tasa de interés por debajo del valor de equilibrio. De esta forma vamos a ver que aumenta la liquidez de la economía, pero dadas las preferencias que los agentes tienen por esta, no va a haber posibilidad de alterar la tasa. Vemos entonces que en un caso de trampa de liquidez, la política monetaria es totalmente inefectiva, ya que no se modifica ni el producto ni la tasa de interés. Recordemos que el efecto expansivo de la política monetaria se encuentra ligado a la baja que se da en la tasa de interés, que luego se traduce en un aumento de la inversión y el producto. En este caso, al no poder alterar la tasa, no tenemos ningún tipo de efecto. Pasamos al caso de política fiscal, una expansión en el gasto. Vamos a ver que cuando la H tiende a infinito, no tiene ningún efecto en el mercado de dinero. No va a modificarse la tasa de interés. De esta forma vemos que se desplaza la IS hacia la IS'. Una política fiscal entonces va a aumentar la demanda agregada sin tener efectos sobre la tasa de interés. De esta manera, este efecto crowding out o desplazamiento que afectaba negativamente a la inversión cuando la LM tenía pendiente positiva,
No existe porque no varía la tasa de interés. O sea, el efecto expansión total, no perdemos nada de demanda agregada por una caída de la inversión. De esta forma vemos que, así como la política monetaria es totalmente inefectiva en el caso de trampa de liquidez, la política fiscal es muy efectiva ya que aumenta el ingreso de manera total sin cambios en la tasa de interés. Pasemos ahora al caso clásico, que es el opuesto. En esta situación, el Producto Interno Bruto nominal, es decir, el ingreso, solo depende de la cantidad de dinero. Es decir, que es independiente de la tasa de interés. De esta forma, la demanda de dinero es totalmente insensible a la tasa de interés. H tiende a cero. Por lo tanto, la oferta igual a la demanda de dinero se aproxima a la teoría cuantitativa del dinero que analizamos en el módulo en el que estudiamos demanda de dinero. Estos supuestos sobre la demanda de dinero y el Producto Interno Bruto nos llevan a que en el caso clásico la LM es vertical cuando la demanda de dinero no responde en absoluto a la tasa de interés. Analicemos entonces los mismos casos que analizamos anteriormente. Empezamos entonces con una política monetaria. En este caso, una expansión de la oferta real de dinero, dado que la H tiende a cero, es decir, que la demanda de dinero no depende de los cambios en la tasa, genera una fuerte reducción de I0 a I'. Esta baja en la tasa de interés dado por la política monetaria genera una expansión de la inversión, de la demanda agregada y del nivel de ingreso de equilibrio. Como resultado final, entonces, tenemos una economía que termina con un nivel de ingreso más alto y una menor tasa de interés, por lo que es muy efectiva, a diferencia de la inefectividad de esta política en el caso de trampa de liquidez. Pasemos ahora al caso clásico y el efecto de una política fiscal cuando nos enfrentamos a una curva LM con forma vertical. Dado que H tiende a cero, un aumento del gasto público nos desplaza la IS a IS', y dada la forma de la curva LM, aumenta la tasa de interés de I0 a I'. De esta forma vamos a ver que inicialmente el aumento del gasto genera una expansión de la demanda agregada, pero la suba de la tasa de interés que genera este aumento del gasto genera un efecto de desplazamiento o crowding out total, afectando negativamente a la demanda de inversión. Vemos entonces en la gráfica que inicialmente tenemos la flecha rosa que nos lleva al I', con el aumento del gasto, pero el incremento de la tasa de interés hace que haya una sustitución completa dentro de la demanda agregada de gasto por inversión. Por lo tanto, esta política es totalmente inefectiva, ya que no solo no se modifica el ingreso, sino que además la economía termina con una tasa de interés mayor. Entonces, comparativamente vamos a ver que cuando tenemos una trampa de liquidez,
la política monetaria es inefectiva y la política fiscal es muy efectiva, y en el caso clásico se dan de manera cruzada. La que termina siendo muy efectiva es la política monetaria y la política fiscal no tiene efectos, dado que se da un efecto expulsión o crowding out total. Espero que este módulo haya sido de utilidad. Los espero en la próxima. Muchas gracias.